Hola, ¿qué tal estás? Buenas noches. Hoy estoy muy contenta porque tenemos a una super invitada que va a venir en unos minutos a hablarnos de un tema que de alguna manera yo creo que está presente en todo lo que hacemos en Relájate y Educa, aunque no lo trabajemos de manera explícita. Y está muy bien poder trabajarlo de manera explícita. Y eso es lo que vamos a hacer hoy con Connie la Grotería, a la que estoy viendo ya por aquí. Hola Connie, a ver si te puedo invitar. A ver aquí conmigo. Espero. Eh, sí, ¿verdad? A ver. Sí, ha recibido la invitación. Bueno, supongo que ahora en cuanto pueda vendrá. Os voy a contar quién es Connie la Grotería, aunque me encantaría... Aquí está. Hola, ¿qué tal? Hola ¿Cómo- Connie, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por regalarnos este ratito a estas horas. Buenas noches, Amaya. Muy contenta de poder conversar un ratito y aparte unas horas de calma, ¿no? Después de todo el trajín de cenas, duchas y tal, pues bueno, este momento también para compartir y hablar de educación. Connie, te voy a presentar, a lo mejor me dejo algo en el tintero, porque tienes un currículum que como para no dejarse algo en el tintero. Vamos a ver, os voy a decir quién es esta señora que vais a flipar. Es maestra de educación infantil, máster en dificultades del aprendizaje y trastornos del lenguaje. Ha sido galardonada como mejor docente en 2018 por la organización Educa en España. Ha recibido el Global Teacher Prize en 2021. Es directora pedagógica y es autora de varios libros para niños, sobre todo promoviendo la paz. Has escrito algo sobre el bullying y tengo que decir que somos coautoras en la misma, no somos coautoras, hemos publicado con la misma editorial que es Plataforma y en Plataforma ha editado un libro, un super libro que se llama Educar en la Tolerancia y no lo encuentro. A mí me lo mandó Plataforma hace unos meses y me lo leí y no sé dónde lo he dejado porque me encantaría. Pues yo quería enseñar el libro. Lo siento, señoras, señores, se llama Educar en la Tolerancia, lo edita Plataforma y es un libro que vale la pena leer. Connie, ¿me he dejado algo? ¿Por ahí algo Nada, importante perfecto. que quieras contar? Sí, principalmente mi trayectoria de soy maestra, es mi vocación y a partir de todo ello ya se relaciona lo que es una pasión y un compromiso total con la infancia. Entonces, como bien cuentas, educar en la tolerancia para mí, bueno, es un sueño cumplido en el sentido que es un reflejo de toda esa trayectoria que empezó en Argentina. También estuve viviendo en Italia y bueno, y se termina aquí, bueno, no, termina, no, continúa, continúa en España y es un poco todos los proyectos, trayectoria docente, el proyecto Escuelas de Paz y la oportunidad de transmitir un poco como lo que hablas tú, ¿no? Lo que en tu libro Relájate y Educa, las curiosidades que de las familias, las experiencias, ¿no? Casos prácticos y pautas que uno va viviendo día a día, pues puede poder plasmarlo en un libro y que llegue a muchos más hogares y a muchas más escuelas, porque también está destinado como divulgación educativa, pues la verdad que es maravilloso. Connie, algunas de las personas que sabían que venías aquí nos han hecho algunas preguntas específicas sobre cómo estimular a los niños o que se sientan mejor en el colegio. Pero si no os importa, yo lo que quiero primero es que Connie nos cuente, que nos hable de sus proyectos de educación para la paz, educación para la tolerancia, etcétera. Y luego, si nos sobra tiempo, respondemos las preguntas de mi hijo no quiere ir al cole, mi hijo no toma apuntes en el cole, ¿vale? Así que, Connie, si te parece bien, mm, antes de preguntarte por qué te has metido en este lío de Educar para la Paz, por qué te parece importante, cómo lo has hecho, cuál ha sido tu trayectoria y cómo lo podemos hacer nosotros para transmitir esos valores a nuestros hijos, quiero hacerte una pregunta previa, una pregunta un poco trampa, pero que me parece Cuenta. que es importante. ¿Por qué es importante educar a nuestros hijos en la tolerancia, en la inclusión, en la paz? ¿Por qué? A lo mejor yo no les educo en la tolerancia y estamos muy bien como familia.
¿Por qué es importante que transmitamos estos valores a nuestros hijos? No, es muy buena pregunta, muy interesante. Realmente yo entiendo que Educar para la Paz abarca todos los ámbitos de nuestra vida y está en esas actitudes, en esos comportamientos cotidianos y que vamos normalizando y que parece que es de otra generación y que en la actualidad siguen estando presentes, ¿no? Y empiezo con detalles tan simples de cómo un adulto se dirige al camarero, cómo un adulto habla de sus propios compañeros de trabajo cuando llega a casa, de cómo también tengo los vínculos con mi familia, cómo es mi autocontrol como adulto. Por eso la proyección sobre todo va en una revisión hacia el adulto, porque seguimos en un mundo de violencia, de guerra, de casos ya no solo de acoso escolar, sino de una sociedad que nos moldea. Entonces, el gran reto de Educación para la Paz es poner el foco en el adulto y empezar a revisarse, ¿no? Lingüístico, hago un gran desarrollo sobre el lenguaje, cómo crea estas realidades y esas actitudes que te digo, son actitudes invisibles, ¿no? Y actitudes cotidianas, pero que dejan una huella significativa en la infancia y en los niños y niñas. ¿Nos puedes poner algún ejemplo del lenguaje? ¿Nos puedes hablar un poquitín del lenguaje? Porque yo creo que no sabemos cómo hablamos, no nos escuchamos, o como tú dices, Realmente. normalizar un tipo de lenguaje y no nos damos cuenta de la carga, de lo que estamos comunicando. Mira, te puedo decir el lenguaje cotidiano del día a día, voy al chino, que podemos decir voy al bazar tranquilamente, hoy tuve un día negro, ay, perdón, eh, vaya pelo de gitanas llevas, que se utiliza, esto parece una merienda de negros, son frases que siguen estando instauradas día a día en nuestro vocabulario y que las vamos pasando de generación en generación. Son frases racistas que otra vez dividen, ¿no? Y nos hacen sentir a unos superiores a otros y se van utilizando en todos los ámbitos. En todos los ámbitos, pues yo hago mucha formación para clientes y en una reunión de familias escuché decir, bueno, os recomiendo este vídeo, pero está en Panchito. O sea, de instituciones, o sea, de la escuela. Entonces, yo siempre cuando hago formación a los docentes digo, somos ese modelo lingüístico principalmente, somos y tenemos la oportunidad de erradicar ese lenguaje. Entonces es una oportunidad para revisarlo y cambiarlo. Y hay una frase que se utiliza mucho también con el lenguaje que es lo que no se nombra no existe, ¿verdad? Y se utiliza mucho para visibilizar el género, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahora mucho más cuidado en decir, desde la educación, en vez de decir reuniones de padres, ya se utiliza reuniones de familias, ¿no? Ya no es, además, incluye a las madres a toda la diversidad familiar. Cuando decimos niñas y niños, incluir también a las niñas, utilizar lenguaje más comprensivo, ¿no? Como decir infancia, etcétera. Pero yo aprovecho para reivindicar esto, ¿no? Lo que no se nombra no existe. Si no lo utilizamos, tenemos que erradicar entonces esas frases racistas como las que hablábamos al principio, sexistas, frases al final que van creando realidades y nos van moldeando como sociedad. Y te voy a preguntar otra cosa, voy a volver a mi pregunta trampa. Y perdóname que insista, pero es que me parece importante. ¿Por qué mi hijo va a estar mejor si en su familia no se dice tienes el pelo como una gitana, he tenido un día negro, vete al chino? ¿Por qué para un niño es beneficioso crecer en un ambiente de respeto? Sé que puede ser muy obvio, pero no creo que sea tan obvio. Por eso, ¿por qué beneficia a mi hijo estar en un ambiente donde se respete a todo el mundo? Mira, beneficia a tu hijo y a uno mismo, a toda la familia, porque tenemos que entender que detrás de un niño o una niña hay una persona y tenemos que tratar a todas, a todas las personas, tenerle un trato digno, un trato de respeto. Hay frases que nos parecen inofensivas y que se han dicho toda la vida, por eso tu pregunta es válida, pero están ofendiendo a otros colectivos, a otras personas, a otra sociedad. Entonces, es hora de
de hacer una reflexión y decir, bueno, ¿qué valores quiero tener como familia? ¿Qué familia vamos a crecer y cuáles van a marcar? Y el lenguaje es importantísimo. Por eso decía, incluso cuando no estamos diciendo una frase racista o no estamos diciendo una frase sexista, pero estamos comentando o riéndonos de un compañero nuestro como adulto. ¿Qué mensaje estamos dando, ¿no?, a los niños para que luego se produzca el acoso escolar y tal? ¿Cómo estoy tratando al servicio, a la cajera del supermercado, al camarero? Son pequeños detalles que hacen que tenemos que vivir una sociedad de respeto y de tolerancia, pero como premisa clave. Sí, sí. Déjame que te pregunte otra cosa. Tú hablas de educación para la paz. ¿Educación para la paz es lo mismo que tolerancia y es lo mismo que inclusión? Bueno, educación para la paz yo lo entiendo como cultura de paz. Por eso yo decía que abarca todos los ámbitos, ¿no? Hago una gran promoción desde la escuela porque creo que la escuela tiene una voz importante donde llega a las infancias, llega al alumnado, pero también una puerta abierta para la familia. Y como hoy estamos aquí dedicando nuestra parte del tiempo, ¿no?, para mejorar y crecer como personas y como familia, la escuela también tiene esa responsabilidad y ese reto educativo. Y ahí es donde entra, ¿no?, la educación para la tolerancia y la inclusión, que yo hablo de convivencia, ¿no? Cuando realmente aprendamos a valorar la diversidad, ¿no?, y entender que los espacios son para todos y para todas, vamos a hablar de convivencia y no de inclusión. Por ello es importantísimo. No hay manuales, no, yo te diría, no hay manuales y tú lo sabes, ¿no? No hay qué familia ser, hay conflictos que resolver, pautas para crear, mucha flexibilidad y sentido común, pero si siempre hay una base de respeto, por eso yo digo, educar para la paz es educar desde la calma, significa educar desde la paciencia, significa educar desde la dignidad, ¿no? Es como una cultura de paz desde todos los ámbitos. Entonces, una palabra no te lo definiría. Y luego ahí está el valor de la diversidad, ¿no? Cada persona es única. Ya no hablo de diversidad cultural, de diversidad racial, cada persona es único y tenemos que aprender, ¿no?, a convivir desde el respeto mutuo. Me ha gustado mucho que uses la palabra dignidad, educar desde la dignidad, porque ¿cómo puedo yo educar desde la dignidad si te la doy a ti, que eres mi hijo, de mi familia, y se la estoy quitando al de al lado, ¿no? Totalmente, ¿Qué, totalmente. Uno de qué los dignidad es puntos, esa? Si te pone, se quita, tú te la mereces y tú... ¿Qué es eso? exacto, Perdón. exacto. Sí, sí, no, yo cuando hablo también de cómo empezar, ¿no?, a educar para la paz, de cómo transformar al final lo que te decía, este foco puesto en el adulto, principalmente hablábamos de ser un respeto, ¿no?, ser un modelo de respeto mutuo, ser un modelo respetuoso, donde entra esto que comentábamos al principio, paciencia, calma, revisión, ¿no?, autocrítica. Luego hablo mucho del lenguaje, ¿no?, utilizar un lenguaje apropiado y erradicar aquellas frases, ¿no?, que no respetan al otro. Todo lo que es la validación de sentimientos, emociones, ¿no?, la gestión, aprender a legitimar, y luego hablo de responsabilidad social, ¿no? Y eso es cuando decir, ¿no?, el trato digno, que tenemos que conocer también otras situaciones desfavorecidas para entender qué privilegios tenemos. Entonces, es importante trabajarlos desde la primera infancia. Además, llega un momento de la vida que es la adolescencia, donde somos más altruistas, ¿no? Llega al punto, los estudios dicen que llega al punto más clave de altruismo, ¿no? Y si no tenemos una base donde aprendimos a ser generosos, al servicio, ¿no?, a solidaridad, a trabajar estos valores en la escuela, se llama proyectos de aprendizaje-servicio, a entender qué privilegios tenemos y a otros le faltan. Luego llegamos a adolescencia si no tenemos herramientas para ayudar al otro. Entonces, hablamos de un trato digno desde todos los ámbitos. ¿Y cómo puedo yo, como madre, cómo pueden las personas que nos están escuchando educar a sus hijos, no en la escuela, sino en la familia? Porque casi todos los que están en Relájate y Educa son madres y padres, aunque también hay muchos profes y muchos maestros, pero casi todos, pero son también padres y madres. ¿Cómo podemos desde pequeños educar a nuestros hijos en la responsabilidad social? Mira, yo empecé
Estaría con gesto simple otra vez. Somos el faro, somos la guía que va, que el reflejo, ¿no? Donde se van a mirar. Entonces, gestos tan simples como qué hacemos con lo que compramos, ¿no? Que si hacemos un consumo responsable, qué ropa utilizamos, la ropa que se dona, que se lleve realmente a un sitio donde pueda haber una interacción humana, ¿no? No que no sea tan frío en una papelera, ¿no? Que haya todo un proceso, ¿no? Y hacerlos partícipes de ello. Lo mismo todo el tema de juguetes, libros. Seguramente en vuestro barrio, porque yo invito siempre a lo local, ¿no? Desde lo pequeño, en el barrio, o hay una familia que lo necesite, o incluso el intercambio no tiene que ser también desfavorecido, el intercambio de un consumo responsable, de qué alimentación tenemos en casa, también cómo lo hacemos, son pequeños gestos que van generando ese servicio, ¿no? al otro, y todo lo que se pueda participar de jornadas solidarias organizadas, ya digo, por la escuela vecina, por el barrio, por una ONG, algunas horas de voluntariado se puede promover y proponer, creo que es como se empieza, ¿no? La escuela tiene un espacio más potente para proponerlo, pero bueno, hay escuelas que no lo hacen, pues yo invito también a que la escuela involucre a las familias y decir de qué manera podemos ayudar, de qué manera podemos desarrollar al final este aprendizaje-servicio. Porque además esto que nos estás contando, bueno, se me está yendo un poco. Nosotros muchas veces cuando educamos a nuestros hijos pensamos en que queremos que sean felices, que tengan unas buenas vidas, ¿no? Pero se nos olvida la dimensión del individuo como ciudadano, como parte de una comunidad que le excede, Sí, más grande que él, que a veces la conoce, pero a veces no la conoce. Y esto que nos estás contando nos lleva, o es parte de lo que uno necesita para ser un buen ciudadano. Y también exactamente, para ser un exactamente. ciudadano crítico. Y también, uy, perdón, Perdón, para ser un ciudadano crítico. O sea, no solo exacto. soy un buen ciudadano, sino que además soy crítico. Puedo tomar decisiones de acuerdo con unos valores que se han construido. No, pues sí, soy un buen ciudadano porque reciclo. Sí, totalmente, Podemos ir un poco totalmente. más allá. Totalmente, totalmente. Desde casa yo abogo mucho, ¿no? Por justo la toma de decisiones, ¿no? Desde pequeños participar en la familia, ¿no? Cuando participo de pequeños gestos, como puede ser elegir el color de las cortinas, ¿no? Pertenezco a la familia y mi opinión cuenta y eso es lo que vamos favoreciendo luego a lo que dices, ¿no? Al pensamiento crítico, opinión, a todo lo que se pueda favorecer el diálogo. Por eso es tan importante el lenguaje y desde dónde lo enfocamos, ¿no? Pero todo lo que sea favorecer el diálogo nos hace crecer, nos hace reflexionar y pensar. Y luego están los valores, ¿no? Que las normas de casa que podemos poner, cuáles son nuestros valores y qué podemos participar, esas pequeñas acciones solidarias que también nos hacen crecer como personas, ¿no? Y asimismo reflexionar de qué privilegios tengo, ¿no? Que eso es importantísimo porque hablamos de gratitud también, ¿no? Ser agradecidos por por lo que tenemos. Cómo expresas tú la gratitud? ¿Cómo nos recomiendas que expresemos la gratitud? Interna, con un ritual en casa, dando las gracias al otro. Hay cosas que no se pueden agradecer a nadie, ¿no? Pero hay veces que sí. ¿Tienes alguna manera de enseñarnos a los padres a cultivar la gratitud desde nosotros y Desde, también para que los niños la vayan incorporando? Sí, me parece muy bonito tu pregunta y la propuesta. La verdad que desde ese enfoque sí que enseño a ser agradecidos, a decir, ¿no? Además, al final con situaciones, mismo en casa, con situaciones de lo que tenemos, lo que queremos, lo que podemos conseguir, el esfuerzo a conseguir algo y luego agradecer, ¿no? Creo que lo principal son los valores. Por ejemplo, yo hago mucho hincapié en el valor de la amistad, ¿no? Le enseño a mi hija la importancia y estar agradecida, ¿no? De tener amigos más allá de los vínculos de familia que a veces vienen impuestos, sino cuando tú eliges a otra persona y es un vínculo que tiene que cuidar y agradecer. Entonces, forma parte de ello. Yo creo que luego
cosas de detalles de que yo a veces le digo a mi hija gracias por todo cuando se lo dejo en el almuerzo, como de detalles, ¿no? De o que tengas un feliz día, que al final no es la palabra gracias, pero es que estás animando al otro, ¿no? Y eso puede ser desde ese punto de vista, pero me ha gustado mucho la pregunta para poder reflexionarla. Gracias. Nosotros en mi familia durante muchos años, ahora no, teníamos un ritual de agradecimiento todos los días en la cena. Y cada uno daba las gracias por tres cosas. Que podía ser gracias porque hoy cenamos mi cena favorita, Sí, gracias porque hoy no ha venido el profe de música, o gracias por tener esta familia, por tener comida en la mesa, por querernos tanto, por estar sanos. Y sí. todos los adultos y los niños hacíamos esta ronda todas las noches de tres cosas que agradecíamos. Y era un momento especial. Me imagino que sería un momento único. Conozco el diario de la gratitud también, ¿no? Que lo puedes hacer y lo vas cultivando, ¿no? Día a día y te das dando cuenta de simple, ¿no? Gracias también, ¿no? Porque tengo un trabajo que me apasiona, gracias porque me puedo dar una ducha caliente, ¿no? Son todas cosas que pasamos, que damos por hecho y que al final forman parte de nuestros privilegios. Sí, porque la verdad es que todos los que estamos aquí, todos somos unos privilegiados. Incluso las familias que están un poco más justitas, Sí, somos unos sí, sí, sí. privilegiados. Y esto hay que saberlo. A veces, y perdonadme que haga un inciso, pero a veces decimos, ay, pobrecito el niño, es que tiene tantas ganas de comerse ese bollo que está ahí en el escaparate de la pastelería, me da una pena. Y no, no te tiene que dar pena porque quiera un bollo y no se lo des, o porque quiera un juguete y no se lo des, o porque tenga que volver antes del parque. Tenemos que saber que son unos hijos que viven en la abundancia, que tienen Exactamente. mucho más de lo que necesitan y que no pasa nada porque se frustren. Perdón por este paréntesis. No sé, la conversación No, me ha llevado hacia ahí porque me parece. totalmente. Te voy a contar una situación. Yo trabajo en la escuela infantil y tú en Valencia. Hay una propuesta siempre que se abre la escuela, se abre a las familias, ¿no? Y siempre intentamos que se lleven un mensaje de valor, ¿no? Aprovechar estas grandes fiestas que pueden ser Carnaval, Halloween, ¿no? Que son típicas donde las familias vienen a pasar la tarde, una merienda. El enfoque que se hace es un enfoque de valor para sembrar justamente estos mensajes, ¿no? Que se lleven algo más de eso. Y justamente en el Halloween el lema era este mundo sí que da miedo, ¿no? Tenemos una entrada muy potente y en la entrada había una alfombra roja, para que te imagines, ¿no? Y de un lado libros, tablets, juguetes, y yo pienso en los árboles de Navidad, ¿no? Llenos de se ponen en Instagram, ¿no? Parece que la noche de Navidad están llenos de juguetes y esa abundancia, ¿no? Que hablamos. Y del otro lado hablábamos de desigualdad, de pobreza infantil, y había las estadísticas de 258 millones de niños en el mundo no tienen acceso a la escuela, están en trabajo forzado, infantil, en pobreza, ¿no? Y había juguetes hechos con palos y troncos, bueno, todo en negro, ¿no? Era todo muy visual, sombras y tal, y hablábamos de estadísticas de pobreza y tal. Y al final del camino de esa alfombra roja, que cuando tú abrías la puerta entraban las familias a este Halloween, había un espejo, ¿no? Que es somos nosotros. Por eso decimos, somos nosotros los privilegiados y como has comentado tú, hasta los más justos, los que tenemos una casa donde dormir, donde tenemos un trabajo, una ducha caliente, donde un plato de comida, nosotros. Por eso es tan importante hablar de otras situaciones, ¿no? Para decir, bueno, esto es lo que tenemos, a ver cómo podemos colaborar en ello, cómo podemos dar, qué herramientas, siempre no dejar de pensar en el otro. Incluso cuando era la pandemia estuve haciendo una formación para unas educadoras de Ecuador, una red de educadoras de unas escuelas y me pedían libros. Eran escuelas sin cuentos, que en la escuela a final de curso nosotros los cuentos que están un poco más estropeados se tiran a la papelera en muchísimas escuelas. Y eran escuelas sin cuentos, imaginaros, o sea, Es inconcebible para nosotros una escuela sin exacto, cuentos. exacto, 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 exacto. Así que por eso es importantísimo educar con responsabilidad social.
quiero preguntarte otra cosa. Tú hablas de inteligencia emocional, hablas de validar las emociones de los niños, hablas de diálogo. Me gustaría que nos dijeras por qué validar una emoción, dar espacio a las emociones, poder expresarse desde ahí, enseñarles a los niños a expresar lo que les ocurre, que es para eso primero nosotros tenemos que haber hecho nuestro trabajo. ¿Por qué esto incide en tu mensaje de educación para, o la cultura de paz, o educar en la tolerancia? ¿Por qué? Creo que es importante todo lo que es dejar ser, ¿no? Y las emociones forman parte de nuestro crecimiento, ¿no? Y sobre todo en la infancia, donde eh, surgen esas primeras experiencias, ¿no? Y las emociones necesitan esa ayuda del adulto para verbalizarlas, ¿no? En vez de decir, no llores, no estés triste, ¿no? Y hablo de mucho también de lo que le decimos a las niñas y a los niños, ¿no? Los niños no lloran y tal, otra vez el lenguaje, ¿no? La importancia del lenguaje, de dejarle ser y acompañar cuanto más experiencias tengamos, ¿no? Y pasemos por las diferentes emociones, vamos a tener más herramientas como adulto para gestionarla, ¿no? Y sobre todo no solo ayudan a la persona que está viviendo la emoción, sino a los demás para trabajar la empatía, para trabajar cómo ayudar al otro, cómo ponerme en el lugar del otro. Entonces, al final forma parte de la transformación, ¿no? Por eso hablo de esta cultura de paz. Dejar ser y acompañar. Acompañar creo que es primordial también. Yo siempre digo, es un verbo que me encanta y tendría que ir de la mano de la educación, ¿no? Que nos dejara acompañar. Es importante también la revisión del adulto, la revisión de su infancia, sanar. Yo invito también mucho al equipo docente, ¿no? Que haga terapia, que tal, porque está frente a los niños y niñas, ¿no? Tienen ese privilegio, esa oportunidad y necesitamos adultos con autocontrol, ¿no? Adultos que sepan gestionar sus propias emociones para poder trabajar con la infancia. Por eso yo digo, es una revisión constante, ¿no? Y luego también creo que lo veo mucho en las familias y tal, que piden, ¿no? Herramientas y cómo hago y tal, y que nos permitamos equivocarnos, porque somos la generación que pedimos perdón y esto no pasaba, ¿no? Por lo menos mis padres y tal, y somos que si pierdo los papeles y no sé cómo reaccionar y aún pedir perdón y volver a intentarlo, ¿no? Y eso es importante, forma parte, ¿no? De esta transformación y cómo quiero construir. Lo mismo digo cuando decimos estas frases racistas que a veces digo, voy al chino, no, voy al bazar, ¿no? No pasa nada que aunque lo diga que me pueda llegar a corregir y decir hasta poder erradicarlo, ¿no? Por eso es una transformación. Pues sí, Connie, ¿nos cuentas un poco cómo ha sido tu recorrido para llegar a ser esta embajadora de la cultura de paz que eres ahora? Bueno, realmente yo eso soy maestra de vocación, maestra de infantil de toda la vida. Empecé en la universidad, me invitaron a analizar un vídeo que se hizo viral en México, era una campaña sobre racismo, donde ponían a un niño frente a un muñeco negro y un muñeco blanco. Esto es una réplica se hizo en los años 30 de Mamie Clerk y Kenneth Clark, donde le preguntaban, ¿no? con qué muñeco te identificabas, cuál era el bonito y cuál era el malo, ¿no? Y bueno, el patrón que se repetía era que el muñeco negro era el malo. Bueno, yo quedé como muy impactada, ¿no? Por la situación, todos los análisis que estudiábamos y tal. Digo, voy a hacer lo mismo en mi contexto, ¿no? Siempre a lo local, voy a hacer lo mismo, no por repetir la investigación y tener un grupo de control, ¿no? Sino por decir, a ver qué pasa, ¿no? En el 2017, esto pasó en el 2011, ¿no? La campaña. En el 2017, a ver qué pasa en otro continente, ay, perdón, en otro continente y tal. Y bueno, alrededor de 25 niños de 4 a 6 años y normal, ¿no? Se identifican con el muñeco blanco, estamos en Valencia y tal, pero el muñeco negro es el malo. O sea, sigue esto. Entonces, digo, eh,
todo lo que se relaciona el color negro, ¿no? Con los malos, con el miedo, con la oscuridad. Empecé a relacionarlo en el aula con el chocolate, con que el negro es un color elegante y a todos nos encanta, ¿no? Con pequeño como una chistera mágica y decir, quitarle esa connotación negativa. Escribí un cuento y a partir con ilustraciones muy que llegan a la infancia, se llama El color negro mola, ¿no? Y todo lo que mola. Luego los niños, el color negro mola porque deja ver las estrellas por la noche y situaciones que al final ellos, digo yo, no siempre son los auténticos maestros. Y a partir de ahí ese cuento empieza a llegar a otras escuelas, hago como un proyecto, luego escribo el color de la piel, ¿no? Un único color carne que no representa y no identifica a nadie, porque incluso a nosotros nos cambia el color de la piel en verano, en invierno, es decir, llegar a empatizar, ¿no? Con todas las situaciones. Y llego a Latinoamérica, empecé con 16 escuelas de España que lo trabajan y ahí creamos lo que convertimos en escuelas de paz, ¿no? Que no es un proyecto mío en sí, sino es un proyecto de todas las maestras y maestros que creyeron en un cuento, que era al final el cuento es anecdótico, ¿no? Porque el cuento lo llevaron a su aula, hicieron actividades, pero creamos entre todos un proyecto mucho más amplio, por eso donde reflexionamos. No solo queríamos hablar de racismo o de diversidad racial, sino de coeducación, de estereotipos, de qué frases utilizamos, cómo nos vinculamos, por eso hablamos de emociones, de respeto, de tener esa cohesión de grupo mucho más amplia y luego ya romper al final los muros de la escuela y llegar, ¿no? a las familias, al barrio y así empieza lo que es Escuelas de Paz. Y en general, ¿cómo nos ves? ¿Cómo ves a las escuelas y a las familias como educadores para la tolerancia en general? ¿Qué diagnóstico tienes? Veo, estoy participando en las jornadas de Del Vives, donde casi todos los fines de semana vamos recorriendo partes de España, donde son fin de semana que hay más de 200 maestros y maestras de infantil, de primaria. Creo que hay mucha predisposición a formarse, a cambiar, a educar la mirada a una práctica docente más respetuosa. Los congresos de educación están llenos de maestros y maestras, creo que hay un movimiento muy amplio, por eso ahora es que rompan esos, como te decía, ¿no? Romper los muros de la escuela, que no se quede una formación y que se pueda implementar. Yo desde la formación que hago, que es educar por y para la paz, digo, aprovechar cuando tenéis las familias en el aula, ¿no? Más allá de hablarle de aquellas reuniones de familias, de boletines, de la organización, las excursiones que vais a hacer y tal, darle el mensaje de valor, ¿no? Si ahora vosotros un sábado, un domingo os estáis formando para mejorar, hay que llegar a las familias con esos tips, ¿no? Porque eso decía, ¿no? No hay recetas, entonces todo lo que podamos aprender, hay familias que vienen ya muy formadas y sabiendo y queriendo colaborar, que a veces no sé cómo hacer esto con mi hijo, yo siempre invito, habla con el maestro, maestra de tu hijo, hija, para poder llegar a un acuerdo y entablar una pauta común. Entonces, ahí es cuando conectamos realmente escuela y familia y yo creo que hay mucha predisposición al cambio. Eh, ¿Nos puedes dar, estoy mirando aquí las notas que tengo, ¿nos ¿Tienes puedes dar, nos has hablado ya de cómo, nos has dado algunas pautas para trabajar nosotros, nos has hablado de cómo deberíamos escuchar nuestro lenguaje y revisarlo y modificarlo si fuera necesario, nos has hablado de validar las emociones, de relacionarnos desde la inteligencia emocional. Nos has hablado de hacer gestos que tú los has llamado pequeños, yo no sé si son pequeños o no. Me parece gestos importantes de responsabilidad social, ¿no? Sí, Algunas decisiones que podemos tomar para ser un buen modelo. ¿Hay algunas otras pautas que tengas guardadas en este momento y que puedas compartir con nosotros? yo hablo también en cuanto al lenguaje, de aquellas frases también, el tono de la voz,
cómo nos dirigimos a las niñas y a los niños, ¿no? Romper, abogo mucho por modelos más equitativos, ¿no? Para hablar realmente de coeducación. Entonces, sí, ya como el último mensaje, otro tema que hablamos mucho es romper los estereotipos. Somos la generación que deja, ¿no? Decir cosas de niños y cosas de niñas. Y que utilicemos, ¿no? Situaciones más amplias, más integradoras, y ya hablo desde el embarazo, desde cómo eliges el color de la habitación, la ropa, el material literario, álbumes ilustrados, juguetes, que sea todo con una reflexión mucho más amplia, mucho más respetuosa, rompiendo estereotipos. Creo que ahora en cuanto a literatura infantil hay una variedad absoluta de muchísimo del tema que uno quiera tratar, y eso nos ayuda, que a veces nos decimos, no sé cómo hablar de un duelo, no sé cómo hablar, tenemos esta literatura infantil que nos da palabras, que nos hace llegar, y es muy útil para que lo puedan utilizar en las familias, ¿no? Romper con ese tono delicado que se le habla a las niñas y niños, a las niñas de princesita y tal, y al niño de venga, crack, campeón, ¿no? O cuántas novias va a tener, se las va a llevar a todas locas, ¿no? Con sexismo incluso y tanto. Es hacer revisión, ¿no? Del tono de la voz, qué mensajes queremos dar, que sea todo de toda una manera más equilibrada, una manera más respetuosa, ¿no? Siempre digo la valía a las niñas, de la autoestima, pero para que también los niños tengan esos referentes de las niñas. No solo estamos empoderando cuando hablamos de empoderar a las niñas, no estamos hablando solo por las niñas, estamos hablando para que la sociedad pueda ver con esa mirada a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres, ¿no? Desde el respeto y del mismo trato digno, que al final era el principio de lo que empezamos a hablar juntas. Yo tengo que deciros algo, tengo que hacer una mini confesión. Cuando mis hijos eran pequeños, muchísimo antes de pensar que algún día fundaría Relájate y Educa, a mí el género siempre me había preocupado y yo era una activista de la igualdad de género en mi casa y fuera de mi casa. Y, y leí un artículo cuando mis hijos eran pequeños en el que ponía que aunque no nos demos cuenta, gritamos más a los varones que a las hembras, gritamos más a los niños que a las niñas, y que el daño es el mismo para un niño que para una niña. Y entonces yo, en ese momento, revisé mi comportamiento y me di cuenta de que yo, que estaba súper pendiente de la igualdad de género, que cuando leía cuentos cambiaba el nombre de los personajes masculinos para que hubiera niños y niñas protagonistas en los cuentos, que estaba muy observadora de mí misma, me di cuenta de que gritaba más a mi hijo que a mis hijas. Y me di cuenta de que a él le hacía mucho daño. Es que Totalmente. lo que estás hablando de la igualdad de género lo tenemos tan dentro, tan dentro, tan dentro, que no es que tengas que observarte, es que tienes que observarte más y tienes que Sí, formarte, sí, porque si no te crees que lo estás haciendo bien y de pronto tienes ahí un sesgo y no lo habías detectado. sí, 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 sí. Se habla muchísimo también, es de todos los mensajes que recibimos, ¿no? De la sociedad que nos va enviando, incluso con los juguetes, ¿no? Porque para ellos es todo fortaleza, valentía, toma de decisiones. Le gritas más porque él es el fuerte, lo va a poder No poder soportar, con ¿no? ello, claro. Claro. Y lo otro es la debilidad, que no se rompa y tal. Hay un montón de estudios, hay uno súper interesante que se hizo en un museo donde monitorizaron a 500 familias que tenían hijos e hijas, ¿no? Y hablaban de la relación de cuando una niña preguntaba sobre alguna obra de arte del museo, se le contestaba en menos tiempo, era como mucho más corto la respuesta que daban las mismas familias, y se le hablaba de un sentido más estético, ¿no? Qué belleza, los colores, la combinación de los colores, qué bonito, ay, la emoción que tiene, y se terminaba la profundidad. Cuando preguntaba al niño, incluso a más temprana edad,
eran más largas las respuestas y eran dedicado como un pensamiento científico, ¿no? Se dice como que va a entender, se hablaba de perspectiva, o si era una escultura, qué herramienta, qué material habían utilizado para hacerla. Y esto venía de manera innata, ¿no? Desde las propias familias, que ya tenemos el estereotipo tan marcado. Incluso situaciones en casa, si se hay que desarmar o montar una lavadora, se llama el niño, no se llama la niña que venga. Los juguetes de la niña son mucho más estáticos, manicura, ¿no? Peluquería, todo en un sitio. Es mini, la casita, mini doll, la sillita, y los niños es superhéroes, el crack, ¿no? El helicóptero super mega control remoto, todo uno más activo. Bueno, si es que te diría un montón de investigaciones de cómo le hablamos, ¿no? El padre le habla a la niña puede llegar a decirle te quiero, con más emoción, ¿no? Puede llegar a verbalizar emociones, y la relación que tiene con el niño es más activa, más de logro, de hacer. Te invito a hacer algo y te estoy diciendo te quiero desde esa compañía, incluso desde el tú puedes hacerlo. Entonces, hay cosas también que pasan, ya te digo, ¿no? Pasan desapercibidas y podemos cambiarlo. Muchísima formación, por supuesto. Bueno, Connie, pues voy a volver a presentarte al final, casi de despedida, porque nos quedan 4 minutos. Para los que os habéis incorporado tarde, bueno, sabéis que este vídeo lo vais a tener aquí en Instagram, va a ir a Facebook y va a ir a YouTube. Os voy a volver a leer el resumen del currículum de Connie para que sepáis quién nos ha estado contando todo esto con tanta asertividad, con tanta claridad y también con tanta pasión, que eso se agradece Con tanta muchísimo, porque pasión. la vocación se nota, la transmites y qué suerte tienen tus alumnos de tenerte, la verdad. Muchas Bueno, gracias. A Connie la Grotería en Instagram la conocéis como Connie la Grotería con 2 T's, todo junto, Connie la Sí. Grotería y Connie con I latina. Es maestra de infantil. Tiene un máster en dificultades del aprendizaje y trastornos del lenguaje. En 2018 la galardonaron como mejor docente por la organización Educa España. En 2021 recibió el Global Teacher Prize. Además ha escrito varios libros, algunos libros para niños que educan para la paz, para la tolerancia, para la inclusión, y ha escrito otros libros para nosotros, para adultos, para que seamos nosotros quienes lo sepamos hacer, como Educar en la Tolerancia, que es de Plataforma Editorial. También ha escrito un libro sobre el bullying, el que nos hablabas antes, que es para niños, del color de la piel. Y, y trabaja en una escuela de Valencia. Ya está, esto es lo que, ya Exacto. está. Sí, estaba pensando, ¿me falta algo? ¿Falta algo? No, creo que ya está. Sí, sí, son mis cuentos. Empecé con los álbumes ilustrados y ahora la suerte de publicar, ¿no? Lo que es al final toda la trayectoria docente y todo lo que es el proyecto Escuelas de Paz y pautas, ¿no? Porque el libro tiene pautas muy sencillas para llevar a cabo, ¿no? Siempre al final del capítulo ponemos pautas, un resumen de las ideas claves que se puede aplicar tanto en las familias, ¿no? Para realmente construir esta cultura de paz, hablar de una sociedad más empática, más justa, y ideas también para poder trabajar desde el aula, ¿no? Donde realmente podamos hacer ese binomio y trabajar juntos acompañando, ¿no? a la infancia, pero bueno, desde todo el sistema educativo. Pues Connie, ha sido de verdad un auténtico placer tenerte aquí. Te agradezco mucho que nos hayas dado este ratito y ha sido un gran aprendizaje para mí y espero que para todos los que van a escuchar esto en los próximos días. Muchísimas gracias, Connie. Lo mismo, Amaya, un placer conocerte de alguna manera, de tener este ratito para compartir. Espero que sea la primera de muchas, Ojalá. y gracias también por brindar espacios, ¿no? Para que podamos hablar ya no solo de cultura de paz, sino de cómo crear estas sociedades más justas y libres. Sí, porque es importante que sepamos cómo hacerlo, ¿no? No puede ser una fantasía, un ideal.
hay que Hay que construirlo, hay que hacerlo, trabajar es para lo que hacerlo. hablamos, no es una utopía, ¿no? Que muchas veces cuando hacemos esa educación para la paz, que es, ¿no? En la escuela se habla de un único día, Día de la Paz y la no violencia. Y yo hablo de que esto es de manera transversal, que no es un único día, que nos abarca todos los ámbitos de la vida, y educar para la paz es lo que decíamos al principio, es la paciencia, educar desde la calma, educar desde el respeto, educar desde el trato, el respeto mutuo, ¿no? Desde el trato digno, y ahí es cuando empezamos a comprometernos a revisar lenguaje y comportamiento, y empezar a pensar por uno mismo es cuando podemos llegar a los demás. Y además aquí, sé que nos estamos despidiendo, pero hay algo que no puedo evitar decir. Vale. No es una opción, es que no podemos elegir si ser responsables en esto o no ser responsables, es que lo tenemos que hacer, aunque metamos la pata, como tú decías antes, meto la pata y vuelvo al camino. El Pido caso es que perdón, claro, tenemos que tener ese faro y nos salimos del camino, pero luego volvemos. No tal podemos cual. hacer oídos sordos. Y además hay una consecuencia importante, más allá de la consecuencia social para los niños, y es que muchos de nosotros, no todos, pero muchos de nosotros tenemos el valor del respeto, el valor del respeto real a la Vale. otra persona. Y en el día a día no lo aplicamos. Y esto genera un conflicto interno que hace que seas un puzzle roto, no tienes las piezas bien puestas. Y genera dolor en ti porque no eres capaz de actuar desde ese respeto que valoras, que quieres, que deseas. Entonces, estas pautas te permiten ser más coherente. Totalmente, coherencia, totalmente. Yo siempre digo, es un reto educativo, ¿no? Cuando hablo a los docentes, pero también es una meta y un compromiso civil, ¿no? Que Claro. tenemos todos, de esa Claro. responsabilidad educadora que tenemos para con los demás. No solo para las personas que están en una escuela, que ahí es mucho más amplio, ¿no? Y tienes esa responsabilidad educadora, sino como persona, como familia, es un compromiso que tenemos con el otro. Estoy de acuerdo. Pues, Connie, de verdad ha sido un auténtico placer. Espero que estés muy bien, no te retengo más. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí y ya sabéis que podéis ver este vídeo cuando quieras, cuando queráis. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Adiós. Adiós.